Pero solo decir como que a verlo. Bueno, muy buenos días con todos nuevamente. Disculpen en la tardanza de tráfico de Quito ha sido. Mucho más. Ok. Hoy vamos a empezar un nuevo tema en donde específicamente vamos a hablar un poquito de lo que son el diseño de elementos de acero. Igualmente en este curso vamos a topar 2 veces este tema, ¿no? Y vamos, digamos que en esta parte introductoria vamos a hablar o a discutir puntualmente lo que son las diferencias entre lo que es el hormigón y el acero. Entonces, para esta clase teníamos la preparación que era acerca de estabilidad, más que todo por el retraso que tuve, lo voy a recibir en este caso sería el jueves. Jueves vamos a hacer parte de la preparación. Entonces, vamos a identificar ciertas cosas y vamos a partir diciendo de que el pregrado, o en el alcance que ustedes ven ahorita en lo que es su curso de ingeniería civil, ven una clase que se llama diseño en acero con Pablito, que no sé, las deberían estar tomando más o menos al par con esta o ya haberla pasado. ¿No es verdad? En esa clase, el objetivo es específicamente que ustedes aprendan a hacer el diseño individual de elementos en acero. Entonces, ahí hay un problema, más que todo, o mejor dicho, podríamos verlo desde el punto de vista mejor optimista, que es alguna oportunidad de mejora, poniendo la clase de acero 2, en la cual específicamente ya salimos del diseño de un elemento, a tensión, a compresión, a corte, y lo pasamos a un sistema estructural. ¿Listo? Y aquí es la primera parte importante, es que cuando vamos a hablar acerca de las cercas o en general el diseño en acero, pues tenemos que reconocer que el diseño en acero es diferente desde la estructura misma de cómo se configuran las estructuras de los sistemas estructurales. ¿No? Entonces, vamos a hablar un poquito más a fondo de eso cuando veamos lo que son edificios de acero actualmente. Y ahora, pues vamos a hablar de lo que sería unas de las características principales que comprende lo que es el diseño. ¿Listo? Entonces, primero, los sistemas en celosía, en sistemas de cerca, pues digamos que aparecen hace mucho tiempo con la revolución, cuando empezamos a utilizar el acero de alta. El hierro ha existido hace mucho tiempo, ¿es verdad? El acero, más que todo con la forma de fabricación y sus capacidades actuales, pues realmente no es hace mucho. Y de ahí es que este tipo de elemento, por ejemplo, la torre Eiffel, es un elemento en celosía, ¿sí? Que aunque no es una cercha, tiene un comportamiento muy particular o muy similar. ¿Qué caracteriza a un elemento de cercha? Es el comportamiento solamente a tensión y a compresión, ¿es verdad? Entonces, ¿qué otro tipo de estructura ustedes conocen así? Que se vea por dentro así, como una serie de triángulos que tengamos aquí en la ciudad, así. Eso es claro, eso sería una armadura, ¿sí? ¿Qué más? Digamos que esto es un sistema de edificio y cuando veamos, de hecho, vamos a aprender a diseñar ese tipo de sistema de edificio que se llaman concéntricos, ¿no? Sistemas de arrestamientos concéntricos. Por ejemplo, han entrado a lo que es el panecillo, a la Virgen, y han visto que por dentro es un montón de triángulos, de hecho no hay una estructura como tal. Eso es una estructura de celosía. Y tiene básicamente ese mismo principio, que los elementos triángulos
forman lo que sería un sistema estable, ¿va? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hablar acerca de lo que sería una cercha de acero? Entonces, puntualmente, cuando apareció o cuando empezamos nosotros a manipular el acero de forma estructural, pues fue el reemplazo, el material de reemplazo para lo que ya construíamos. No construíamos de acero, que era cerchas. ¿En qué material? ¿Sí? En madera, ¿no? Los puentes, antes se los llevaba en cerchas, eran en madera. ¿Por qué? Por la facilidad de que la madera puede soportar tensión y compresión. Y eso pues produce las capacidades específicas que pues, nos van a servir para lo que es una armadura en general. ¿Listo? Entonces, antes, en el momento en el que nosotros teníamos, lo que tenían las armaduras en madera, teníamos un problema, y es que, al igual que cualquier elemento, pues los elementos en compresión de madera sufrían fenómenos de pandeo, ¿sí? Y eso, pues producía grietas en las láminas de la madera. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a construir el acero de alta capacidad, pues reemplazamos los adiestramientos, o mejor dicho, los elementos de las diagonales en las armaduras que estaban sometidas a tensión, que ustedes recordarán que en una armadura todos los elementos del cordón inferior de la armadura pues están en tensión. Y algunas de las diagonales, dependiendo de cómo yo las coloque, si es Warren, si es una Pratt, ¿sí? Pues van a también estar funcionando a tensión o a compresión. Pues yo hice el reemplazo de eso y también permitió reemplazar de otras formas un poco más interesantes. Por ejemplo, el acero tiene una capacidad muchísimas veces más grande a tensión y eso permitió que las diagonales en las celosías se puedan reemplazar no por elementos, sino más bien, por ejemplo, por cables. Va a ser un sistema que sí lo está soportando las diagonales solo tensión. Puedo cambiarlos por cables o inclusive por barras, ¿no? De acero de menor diámetro. Entonces, el uso del acero en general ha tenido ciertas ventajas y particularmente de la forma como se construyen los elementos, que prácticamente los elementos de acero se construyen pues, en el taller, pues el montaje y la construcción también ha disminuido todo lo que son los costos asociados al tiempo de construcción. Entonces, esto pues, nos va a hacer que en general nosotros prefiramos construir los aceros. Entonces aquí vamos a tener un problema y es que en general cuando nosotros vamos a diseñar en acero pues ya no sirven los típicos diseños convencionales que utilizamos en hormigón y el hormigón tiene otros problemas y lo que nosotros vemos tradicionalmente aquí en Ecuador por ejemplo de lo que ustedes pueden ver en su entorno la gente diseña una estructura de acero pero la hace con la configuración de una estructura típica de hormigón. Solo lo que hace es reemplazar, y ahí se perdió todas las ventajas que tiene el acero de poder lograr luces largas, un menor elemento de sección transversal, en general, algunas prioridades o preferencias que tiene en cómo se arma esto. ¿Listo? Entonces, queremos mezclar ese tipo de estructuras, la forma de una estructura de acero, de hormigón, con los elementos de acero, estamos aprovechando al 100% por lo que son las montaje. ¿Listo? Entonces aquí lo primero que vamos a aprender en este curso, o que quiero que se lleven, es que las estructuras y en general las consideraciones de diseño entre un elemento de hormigón y entre un elemento de acero, pues no son las mismas, son distintas y hay que entender eso, ¿no? No es lo mismo. ¿Listo? Ahora, en general, cuando nosotros hablamos de estructuras de hormigón, pues a veces nosotros nos preocupamos por problemas que sí tiene el acero, que son o que producen fallas graves en la integridad estructural de los elementos, ¿no? Entonces, en esta parte, pues vamos a hablar de qué son los chequeos que yo debo garantizar en una estructura de acero
que generalmente no hago en una estructura de hormigón, por sus propias formas y sus propias capacidades en el elemento de hormigón. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a chequear en cualquier estructura de acero? En este caso, pues vamos a hablar acerca de, o mejor dicho, en esta semana vamos a hablar acerca de lo que es estructuras en celosía, ¿verdad? Pero esto mismo va a ser aplicable a lo que vemos nosotros en lo que es edificios de acero. Van a ser las mismas consideraciones. Aquí estoy hablando en general, estructuras de acero. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo voy a tener que chequear son condiciones de servicio. Pero entonces, en hormigón, nosotros, para las condiciones de servicio, lo que controlamos, seguramente Eva les enseñó, es el ancho de grieta que se forma en los elementos de hormigón. ¿Estamos de acuerdo? Y controlamos lo que serían las deflexiones en los elementos de hormigón. Entonces, sí, pero entonces el agrietamiento en acero tiene sentido. Nosotros vamos a controlar el agrietamiento. Realmente, lo que vamos a controlar es la deflexión, más que todo, y lo que es el funcionamiento de elemento compuesto entre el elemento de hormigón y el elemento de acero. Por ejemplo, yo tengo, cuando hablo de elementos compuestos, en clases de acero, un elemento compuesto es un elemento que tiene un perfil de acero unido con una matriz de hormigón. Entonces, el típico elemento compuesto va a ser el elemento que ustedes ven en construcción, donde cogen dos perfiles C, los sueldan juntos para formar un perfil tubular o cajón, y le ponen hormigón adentro y lo hacen columna, ¿no? Entonces, bueno, después ya vamos a hablar un poquito acerca de por qué no se debe hacer eso, pero bueno, ¿no? Ese es, si fuera un perfil tubular, ¿no? Eso es un perfil compuesto. Pero también hay otros tipos de perfiles, y por ejemplo, ahorita que lo mencionaron por ahí, no me acuerdo bien, de las plataformas gubernamentales, otra forma de hacer perfiles compuestos va a ser un perfil de acero laminado revestido con hormigón. ¿Listo? Entonces, eso se refiere, por ejemplo, a que yo construya una columna, como ustedes y yo conocemos, de hormigón, y internamente yo le pongo una sección en I. Eso también es un elemento compuesto y se puede diseñar. Y se llama un elemento compuesto revestido. Entonces, este tipo de condiciones, lo que yo puedo hacer es un elemento compuesto, el elemento de viga de acero con la losa de hormigón. Y la losa de hormigón sí se puede agrietar. ¿Estamos? Entonces, las condiciones de servicio van a estar influenciadas directamente a esas condiciones, de cómo se comporta el hormigón en conjunto con el acero, trabajando juntos, y más que todo, la deflexión que se genera en los elementos de acero, que siempre se controla porque tenemos que reconocer que los elementos de acero tienen una capacidad muy grande para resistir momento y constante por el mismo material, pero con poco material, lo que hace pues que se vuelvan más flexibles. La segunda, pues resistencia, eso es típico, eso es lo que aprenden ustedes en hormigón, perdón, en acero con Pablito, y es básicamente saber cuál es la capacidad máxima que puede soportar un elemento pues, de acero. Esa parte pues comparte lo mismo con hormigón. Y el siguiente ya son criterios que son un poquito más específicos que se producen o se linean en función a la característica propia del material. Por ejemplo, debido a las deflexiones, yo puedo tener en las cubiertas de acero, puedo tener empozamiento de agua, por ejemplo, ¿no? Y esos empozamientos, pues me van a producir deflexiones más grandes, ¿no? ¿Qué más voy a tener? Estabilidad. ¿A qué se refiere la estabilidad? Pues se refiere a específicamente los criterios que tenían que hacer ahorita en la preparación, los criterios de estabilidad, que es, por ejemplo, por ahí tuvieron que haber averiguado dos cosas importantes. Primero, el criterio de que la estructura de acero, yo que tengo que modelar considerando un grado de imperfección en la construcción. ¿Qué se refiere? Pues de que la estructura, aunque yo quiera, ¿sí?, que la columna esté totalmente vertical,
pues en obra no va a quedar vertical completamente. Y yo debo considerar esos pequeños movimientos que me van a producir momentos o fuerzas adicionales en el modelo. ¿Listo? ¿Qué más? Que yo debo considerar eso directamente dentro de lo que es el modelo, haciendo la columna torcida o aplicando unas cargas que por ahí vieron notional loads, ¿no? O cargas ficticias, ¿no? Que simulan lo que es estos desplomes. Otra cosa de estabilidad, yo debo considerar, bueno, la reducción de las propiedades del acero debido a cambios o interrupciones en la construcción del acero. Entonces, con Pablito, ustedes hablaron o seguramente estudiaron acerca de lo que es el proceso de laminado en caliente de secciones de acero. Y saben que existen, por el mismo proceso de enfriamiento del acero, esfuerzos de compresión residuales, o esfuerzos residuales de estos materiales, que cambian la capacidad de resistir carga de los elementos. Bueno, ese tipo de cosas, ustedes lo van a presentar la próxima semana en su preparación. ¿Listo? Entonces, hay unas formas, esa parte de la estabilidad, hay unas formas de medir esto, ¿no? Lo del material, por ahí hay un factor tau, ¿encontraron un factor tau por ahí? La preparación. El factor tau, que depende de la carga axial, bueno, eso lo van a presentar la próxima semana. Despejenlo, revísenlo, y ahí le vamos a profundizar. ¿Listo? Otra cosa, vibraciones. Entonces, debido a su profundidad, un chequeo que nosotros no hacemos generalmente en hormigón es controlar las deflexiones de tal forma de que me produzcan un malestar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si ustedes van por un puente de acero, algunos de estos, ustedes se han fijado que el puente vibra, ¿no? ¿Eso qué nos hace? ¿Les transmite sensación de seguridad o de inseguridad? Como que, ¿qué pasa con este puente, no? Seguramente el puente no le va a pasar nada por resistencia, pero da esa sensación de malestar, de inseguridad. Por ejemplo, yo que tengo la oficina aquí en el tercer piso, generalmente el tercer piso pasa vibrando. Ustedes se han de haber dado cuenta de pronto si ustedes están ahí. Pues a veces vienen a visitar y como que tiembla y uno ya está acostumbrado y la gente dice como, no, están entrando carros al subsuelo por la interacción. Imagínense lo que pasa ahí. Todo ese bloque donde nosotros teníamos oficinas, ustedes aquí no estaban, ni siquiera yo estaba cuando pasó eso. Pero todo ese bloque era un anexo. De hecho, habían gradas eléctricas que subían al tercer piso y unas cosas así. Entonces, lo que pasa es que todo eso es un anexo. Hicieron con estructura metálica, una estructura del bloque del centro comercial que es hormigón, ¿no? Entonces, ¿qué no controlaron? Deflexiones, ¿no? ¿Qué es lo que uno mira cuando vibra? ¿O qué es lo que siente? Siente la velocidad con la que cambia la deflexión al caminar. Si usted se queda quieto, no siente que vibra. El problema es que va caminando, siente la velocidad con que se mueve el espacio. Eso tengo que chequear en las estructuras, en las losas, los puentes, en todo. ¿Qué más? Corrosión. Pues bueno, aquí en hormigón, ustedes les enseñamos, pues de que el hormigón tiene que protegerse con al menos un recubrimiento mínimo. ¿Cuánto es el recubrimiento mínimo, Andrés? De hormigón. 4. La otra vez me dijiste bien, por eso te pregunté. 4 centímetros. 4 centímetros, mínimo, y depende, ¿no? Si el hormigón está fundido contra la tierra, 7, y así empiezan a cambiar, ¿no? Eso garantiza, o si cumplimos esos requisitos, pues nos va a garantizar que el acero no se va a correr, ¿no? Y es interesante cuando ustedes vayan al subsuelo, por lo menos en el tercero, donde tengo el parqueadero, si se ve las losas, ustedes pueden ver, y cuando no se cumplen esos recubrimientos, se van a ver cómo las varillas se oxidan, porque se marcan en el hormigón, se ve óxido, y ahí pueden estudiar cómo están las varillas mal puestas, que no se respeta
lo que es los requisitos mínimos de recubrimiento. ¿Listo? Bueno. Pero entonces en acero es peor. ¿Por qué en acero? Yo tengo que construir y aparte hacer una protección para que el acero no se corra. Y anualmente tengo que revestirlos nuevamente para que la pintura no se pierda. La pintura no dura 50 años, ¿no? Y todo eso son cosas adicionales que yo debo prever, ¿no? Es por todos ese tipo de sistemas, ¿no? Ahora, sistemas contra incendios. Nosotros pues tenemos en esta estructura, de hecho este debería ser un sistema contra incendios, ¿no? Que es una alerta. Los sistemas contra incendios son activos o pasivos. Activos, la misma estructura se protege. Pasivos, esta vaina, ¿no? Algo externo a la estructura se protege. En el hormigón, nosotros tenemos una ventaja y es que el hormigón de por sí, su recubrimiento protege el acero de la temperatura. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que el acero alcanza una temperatura tan alta que pierda sus capacidades de resistencia y se vuelva una melcocha. En el momento que pasa eso, pues deja de soportar carga. Ya sabemos que el hormigón sin acero no funciona. Pero por el simple hecho de ser hormigón, nosotros ya contamos con una protección de al menos una hora contra el fuego. Usted en una hora, pues ya, si no salió en una hora, seguramente ya tiene problemas más grandes de que la estructura se le caiga encima, ¿no? Para estructuras muy altas, obviamente, en estructuras de hormigón, pues, yo tengo que prever, usted está en el último piso y se incendia la mitad del edificio, no va a poder salir, ¿estamos de acuerdo? Ese tipo de cosas. Pero directamente la protección activa del hormigón, pues ya es una hora, ¿no? En acero tengo problemas, y es que el acero, pues directamente se calienta, directamente pierde sus propiedades. Entonces yo tengo que, aparte de que tengo que pintarlo con pintura anticorrosiva, tengo que pintarlo con pintura inífuga. Aparte, voy a tener que poner muros cortafuegos en zonas específicas. Por ejemplo, muros resistentes al fuego en las escaleras, para que no pase el fuego, no penetre a la zona donde usted está evacuando. Cosas así. Tengo que poner sistemas de estos sistemas contra incendios. Tengo que poner un montón de cosas. Y con eso, ojalá tenga una hora de protección contra el fuego. ¿Listo? Si usted no tiene ningún sistema contra el fuego, debería pensar en si se pasa a vivir. O sea, si van a comprar apartamento y la estructura es de acero, lo primero que tiene que haber es el sistema contra el fuego. Eso es súper importante. ¿Listo? Y ahora tenemos fenómenos, por ejemplo, como la fatiga. El hormigón, y eso en puentes vamos a ver, que las vigas de hormigón en puentes están directamente soportando ciclos toda la vida de carga y descarga. Pero en hormigón no es tan grave. Prácticamente, aunque sí ocurre fatiga, pues no es un fenómeno que sea más importante que el mismo tráfico de los vehículos cortando o el momento del tráfico. En cambio, en acero sí es importante, porque nosotros tenemos fatiga en el elemento, pero además tenemos fatiga en las uniones de los elementos. Por ejemplo, llámese pernos o soldadura. Puedo tener fatiga en lo que es las conexiones. En general, el problema de la fatiga se transmite a lo largo de todos los elementos que soportan. Y entonces, cuando nosotros tenemos fatiga y vibraciones excesivas, el problema se vuelve más grande. ¿Cuándo tengo fatiga y vibraciones excesivas? Hagan de cuenta que ustedes los contratan para hacer un galpón industrial. Y en el galpón, generalmente, pues por las luces tan grandes que se necesitan, pues yo lo hago de acero. Si yo hago la estructura de acero y van a poner una máquina, un motor, todos conocemos cómo funciona el motor. Esas vainas vibran, ¿verdad? Eso produce vibraciones en los ciclos que pueden producir modificaciones al comportamiento de la estructura. Por ejemplo, hay estudios en los cuales cuando la estructura está fija, como te he dicho, el motor, está fijo a una losa, ¿sí? Y empieza a vibrar, las vibraciones llegan a un punto en donde, según la velocidad y la aceleración de la vibración, empieza a afectar al cuerpo humano. O sea, usted, al lado de una máquina que está vibrando,
Si llega a cumplirse un cierto de bandas de frecuencia, eso le empieza a marear a usted. ¿Sí? Solo por estar al lado de la máquina. Entonces, eso hay que controlarlo. Pero aparte, pues la máquina vibrando va a producir fatiga en el elemento de acero al que esté conectado. Entonces, el diseño de las cimentaciones para máquinas es bastante importante y no es así nomás de que yo cojo y hago un bloque de hormigón, ya, y doy que eso no se mueve y obviamente el bloque va a soportar el peso. Nuestro problema no es el peso. El problema es la impedancia de la cimentación, cómo modifica la señal de la vibración y cómo usted la debe hacer modificar debido a la cimentación para que la estructura no se vea afectada y no produzca daños a las personas que trabajan. Bueno, un tema por ahí bastante interesante. ¿Listo? Entonces, todo este tipo de cosas se producen a raíz de que la estructura de acero va a tener una característica fundamental y es que para los mismos pisos y la misma área, una estructura de acero va a ser más flexible. ¿Qué quiere decir? Pues que una estructura de hormigón, comparada con una estructura de hormigón. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de acero va a tener mayor periodo estructural que una estructura de hormigón. Pero un mayor periodo estructural se traduce a una menor fuerza sísmica. ¿Recuerdan la gráfica del espectro? Generalmente, pues una estructura con mayor periodo cae en la parte de la curva del espectro. Pero entonces hay un problema, y es que el espectro de aceleración tiene menos fuerza, pero una estructura más flexible tiene mayor desplazamiento. ¿Listo? Entonces, todo eso se combina para que yo genere, pues, un diseño adecuado. Entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia, tenemos que recordar una cosa, y es que los elementos de acero se pandean. ¿Los elementos de hormigón se pandean? Sí, pero es más difícil. Sí, o sea, un elemento a compresión. Un elemento a compresión de hormigón o un elemento de compresión de acero. Pero es más difícil, porque la relación de esbeltez, recordarán de la clase con Pablito, que se calcula como la longitud sobre el radio de giro, pues en un elemento de acero la esbeltez es mucho mayor que lo que es en un elemento de hormigón. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que es el acero en general. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que debemos considerar para el diseño de estructuras de acero. ¿Listo? Entonces, lo primero, yo voy a tener que chequear directamente y modelar lo que son las imperfecciones geométricas de los elementos. ¿A qué me refiero? Yo en mi modelo de estructura voy a poner la columna un poquito chueca. ¿Cuánto? Una tolerancia. Cuando yo construyo en acero, hay una norma que me dice cómo debo diseñar y cuáles son las tolerancias que puede estar un elemento desfasado. Eso generalmente son, por ejemplo, la longitud de la luz entre 1000, la longitud de la luz entre 800. ¿Sí? Entonces, la columna, ahí debe haber una persona que inspecciona cómo se hace la construcción y se va a medir. ¿Cómo mido eso? Pues tranquilamente con topografía. Un topógrafo mide un punto abajo, un punto arriba y ve cuánto es que se va desviando la columna. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes tengan un edificio de 60 pisos. Es más, un ejemplo bien práctico. Tenemos la torre de Pisa. Todo el mundo conoce la torre inclinada de Pisa. ¿Cuántos grados está desviada esa estructura? Son aproximadamente 4 grados. Ya es inclinada de Pisa, ¿no? Y se vuelve todo un monumento. Entonces, usted que en un piso se mueva medio grado, en 60 pisos se jodió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se debe controlar. Y yo debo modelar eso, porque el hecho de que la parte de abajo de la columna tenga una desviación con la parte superior
me produce que toda la carga en la parte superior me genere un momento adicional en la base. ¿Estamos? Si tengo 60 pisos de estructura, pues voy a tener un momento supremamente limitado. ¿Estamos? ¿Qué más? Lo que decíamos, esfuerzos residuales. ¿Cómo se manejan? Por ahí, pues me van a hablar el próximo jueves acerca del factor tau, ¿no? El factor tau, que es un modificador de la inercia, perdón, del módulo de elasticidad del material, para considerar este fenómeno de que el acero ya viene comprimido, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de que el acero ya venga comprimido por esos esfuerzos residuales? Que si yo lo pongo en una columna, pues voy a llegar más rápido a su capacidad máxima que le va a producir pandeo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo debo controlar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más? Yo voy a tener que modificar lo que serían las propiedades de rigidez en función específicamente de cómo yo vaya a diseñar la estructura. Por ahí, ustedes recuerdan en su clase con Eva, cuando miraban el método de magnificación de momentos, por ahí hablaban o calculaban un factor K, que era un factor de longitud efectiva para las columnas, que dependía de las condiciones de apoyo. Pero sacamos eso. Esa teoría es bastante interesante de dónde sale, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo estoy es modificando la longitud para que la columna tenga el comportamiento de una columna en compresión apoyada con articulaciones en los extremos, ¿sí? Pues básicamente, eso es el factor K. Entonces, aquí vamos a mirar un poco de cómo yo voy a modificar esos factores mediante lo que es el método, las metodologías de diseño que vamos a aplicar. Y por último, pues vamos a tener que considerar el pandeo global. Pero entonces, el concepto de pandeo global para nosotros va a cambiar. Recuerden, ahorita nosotros estamos hablando no del pandeo local de un elemento, ni el pandeo global de un elemento, sino estamos hablando del pandeo global del sistema estructural. Entonces, ¿quién me recuerda que es un pandeo local? ¿Qué era pandeo local en el diseño de acero? ¿Qué pasaba? Era un estado límite ya, ¿sí? El pandeo local de la viga en I. ¿Pero qué era el pandeo local? En físico, ¿cómo yo sé que un elemento tiene pandeo local? No todos a la vez. ¿Ah? Era por el alma. Sí, pandeo local tiene que ver con los elementos individuales. Ah, sí, es clasificación transversal. Ajá. Elementos esbeltos. Ya. Y hay elementos esbeltos donde la sección se reduce. Ya, entonces, si hay un pandeo local en el alma, ¿qué quiere decir? El alma se va. El elemento del alma, no todo el elemento. ¿Cachan? El pandeo global es que todo el elemento se mueve, se pandea. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces yo puedo tener pandeo local en las almas o en las aletas, que es un arrugamiento, un alabeo, ¿sí? Cuando yo le aplico carga. ¿Ustedes han cogido todo el mundo? Bueno, no sé si todos, de pronto los hombres seguramente sí. Una lata a aplastarla, ¿no? Eso es bastante divertido. No sé por qué a mí me parece divertido. No sé si a las chicas les parece divertido. A la Vale, sí. A la Vale. Ok. Entonces, eso que estamos haciendo es pandeo local. Estamos pandeando la lámina de aluminio. Punto. Y se arruga y pues seguimos comprimiendo y ya la vemos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con la posibilidad del pandeo fuera del plano de la cercha? Es de que las cerchas son elementos prácticamente planos. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen una cercha, piensen en la cercha aquí sobre el río Chiche. Tenemos una cercha acá, y si no fuera porque hay unos elementos que la conectan, tranquilamente yo la saco y la pongo en el plano y aguanta carga. ¿Eso es verdad? Yo la saco, la pongo en el plano y ella sola aguanta carga, como en el papel. ¿Se han puesto a pensar que siempre les ponemos cerchitas en el plano y ustedes calculan las fuerzas, los elementos, la tensión, todo eso? Pero la verdad es de que las cerchas tienen modos de pandeo fuera del plano.
porque es un elemento tridimensional. Y entonces, si no pudiera moverse, que es lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer poniéndole todos esos elementos que la conectan a la otra, eso lo único que hace es arrastrarla para que no se salga de su plano. Si está en el plano, perfectamente sí, los elementos de cercha pueden soportar la carga si se quedan en su plano. Pero en el momento en que se salga un poco del plano, la estructura colapsa, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, les subí un comunicado de que hay un concurso que quieren hacer de la central para el diseño de acero. Diseño de puente. Sí le subí, ¿no? Resulta que ese concurso, pues en la central no lo hacíamos, pues, digamos, no hemos competido en la central, pero sabíamos competir con los chicos de mecánica de materiales en verano, cuando hacían eso en la UTE, ganamos una vez en la UTE, ¿no? Y resulta que a raíz de eso que ganamos, nos dieron el laboratorio. De ahí sale toda la historia del laboratorio de estructura. Pero bueno, lo interesante es que en ese concurso de puentes, lo primero que hacen pues es una cercha. ¿Qué pasaba? Pues se olvidaban del arrastramiento, eran chicos de mecánica de materiales que pudieron recuperar. Y lo que pasaba es que las cerchas, cuando empezaban a poner carga, se unían. ¿Sí? Los cogían y se unían, y en el momento que se unían, ahí sí ya colapsaban. Es bastante interesante. Entonces, estos sistemas, ustedes ven que las cerchas están unidas con un montón de elementos, más la parte superior. Fíjense, cuando vayan por los puentes, se van a dar cuenta que en la parte superior está súper unida. Es porque el cordón superior está con presión, que se pandea, es un elemento de acero en compresión, pues se pandea. Entonces, esto lo vamos a ver. Les voy a enseñar cómo ustedes pueden chequear el pandeo global de la estructura en SAP, calcular los modos de pandeo, así como calcular los modos de vibración. Hay formas de calcular los modos de pandeo de un elemento. ¿Listo? Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Continuamos. Entonces, específicamente, ¿cómo vamos a diseñar una estructura de acero? Resulta que el análisis estructural, yo debo incluir todo este tipo de cosas dentro de mi diseño. Pues yo voy a tener un cambio en el diseño de hormigón. En el diseño de hormigón, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos, ponemos una sección de hormigón, la fisuramos según el ACI, ¿no? Le ponemos carga, calculamos los desplazamientos, calculamos la deriva y punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se acabó. Resulta que en acero, eso lo tengo que mezclar con el análisis de que los elementos de acero se pandean. Y por eso, pues, ustedes aprendieron con Pablito que existe el método de la longitud efectiva, que es ese método en el que yo debo calcular K, o lo que seguramente hicieron con Pablo, que es el método directo, ¿no? Entonces, en el método directo, yo voy a diferenciarlo del método de la longitud efectiva específicamente por dos cosas principales, ¿no? Y es que en el método de la longitud efectiva, yo voy a aplicar las cargas directamente en la estructura. Entonces, hago la geometría de mi estructura, cojo, le aplico las cargas a la estructura y luego obtengo las fuerzas internas del programa. Hago el análisis estructural y obtengo las fuerzas internas. Entonces, cuando hice el modelo, yo no modifiqué la rigidez del material, ni modifiqué la rigidez o mejor dicho, ni modifiqué la longitud de los elementos. ¿Se dieron cuenta? ¿Ustedes qué hacen? Tienen una cercha de 10 metros por 5 metros de alto, pues hacen en SAP una cercha de 10 metros por 5 metros de alto. ¿No? No modifican la longitud real del elemento en su modelo. Aplican las cargas, no hacen nada las cargas, las mayoran, bueno, básicamente. Pero entonces, ¿dónde se contemplan todos los fenómenos que hablábamos? Es cuando usted va a diseñar el elemento. Cuando usted saca la fuerza de SAP y dice que eso es un elemento que está en tensión, que está soportando, no sé, 20 kilonewtons en tensión o en compresión,
usted lo debe comparar con una capacidad, que es la capacidad del elemento a compresión. Y ahí es que usted tiene que meter o calcular el K del método de la longitud efectiva, y ese K aumenta la longitud, cambia la esbeltez y todo ese problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el método de la longitud efectiva, el modelo va tal como es, tradicional. Usted coge, aplica las cargas que son, pone las longitudes y los materiales que son, y cuando va a calcular la capacidad del miembro o del elemento, es que ahí debe calcular el K y ahí modifica la capacidad, la reduce. ¿Listo? Entonces, ese es el método tradicional. Eso se utilizaba antes del 2005. O sea, tampoco es que es tan viejo, ¿no? Sin embargo, a partir del 2005, o bueno, me refiero a que antes del 2005, porque antes del 2005 ese era el método que ustedes podían encontrar como el método principal para el diseño en el AISC. ¿Recuerdan que es el método o el código AISC? Que es el código para el diseño de elementos conformados en caliente. Eso me olvidé mencionar. El código, partimos de que el diseño en hormigón cambia. Código para hormigón es el ACI y el código del acero es, y el AISI, ¿para qué es? Muy bien. El código de diseño en acero de elementos conformados en frío. Entonces, justamente ahorita les estaba mencionando de que por qué no debo yo coger dos Cs y unirlas, ¿no? La razón es porque cuando yo hago el diseño de elementos compuestos en elementos conformados en caliente o laminados en caliente, es un tubo que sale directamente ya hecho tubo. Mientras que cuando yo hago esto, que hacemos aquí en Ecuador, son dos perfiles laminados en frío, los unen para formar un solo tubo. Los elementos laminados en frío, básicamente son una hoja que se dobla para dar la forma, ¿sí? Una lámina de acero que se dobla. Cuando ustedes tienen una lámina de acero y la doblan, para que mantenga la forma tienen que hacer ¿qué con el acero? No, laminados en frío. Presión, ya, ¿qué tienen que hacerle, aplicarle o qué tienen que provocarle a la lámina de acero? Tiene que dañarse. Por eso se queda deformada. Tiene que quedar con deformaciones permanentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando usted une dos elementos que ya tienen deformación, pues ya tiene otro comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya hay un montón de problemas. El código de laminados en frío, pues no contempla el diseño de secciones compuestas, ¿no? De laminados en caliente, sí. Esa es la... Bueno, entonces, básicamente, en el método de la longitud efectiva, nosotros le metemos todo al K. ¿Y qué es lo que estamos metiendo en el K? Pues de que ojalá el maestro haya venido sin tomar y lo ponga la plomada bien y que lo vea, ¿no? Que ojalá haya quedado totalmente recto, ojalá la columna. Y entonces no hay imperfecciones de geometría. Pero aparte no es tanto el problema del maestro, sino del transporte del material. Entonces ustedes tienen que llevar los perfiles hechos en taller y tienen que llevarlos de alguna forma, y cuando los colocan, los manipulan, pues ellos también se pueden doblar. Y eso son imperfecciones. El maestro, ¿qué culpa tiene? ¿Y usted qué culpa tiene? Así viene, ¿no? Entonces, todo eso, ¿a dónde va? ¡Pah! Al K, ¿no? Se mete en el K directamente. ¿Y qué más? Pues lo de los refuerzos que tiene el acero. ¿Dónde meten eso? El método de la longitud efectiva, nada, al K directamente. ¿Sí? Entonces, todo lo que usted no conoce, lo mete en el K y punto. ¿Cómo se diferencia el método directo? Pues porque el método directo, pues por su nombre, directamente va a modelar esto. Entonces, las imperfecciones, usted las va a modelar aplicando o la deformación. Y entonces ustedes van a decir, pero Juan, ¿y ahora yo cómo hago para saber para dónde se va a ir la estructura? Pues bueno, si no las quiere modelar directamente,
el código les dice, bueno, entonces aplique algo que se llama las fuerzas ficticias al modelo. ¿De qué tipo son? ¿Son carga muerta, carga viva, carga sísmica? No, son otra categoría, son cargas ficticias. Así se llama. ¿Qué más? Que tengo el problema del preesfuerzo TAC. En función de la carga axial, modifica el factor del módulo de elasticidad. Y eso es un problema, porque estoy diciendo que depende de la carga axial. Lo que quiere decir que dependiendo de dónde esté ubicada la columna, pues usted va a tener un módulo de elasticidad diferente en su modelo. Pero lo tiene que modelar directamente. ¿Cachan cómo va el asunto? Y aparte, pues con eso, lo que yo voy a hacer es directamente hacer el modelo, sacar las fuerzas, y como ya modelé todo eso directamente, el K, ustedes aprenden con Pablito, es igual a ¿listo? ¿Por qué? Entonces aquí es la primera parte. Ustedes, si quieren diseñar K igual a 1, tienen que modelar todo lo que acabo de mencionar, que es el primer error. La gente coge y no modela, no reduce la capacidad, no pone cargas ficticias y aparte llega al final y pone K igual a 1 porque en la universidad me dieron que K es igual a 1. ¿Entienden? Entonces, si quieren poner K igual a 1, ¡pam! Se modela todo. Y si no, pues sí, K igual diferente de 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ok. Entonces, en esta presentación, aquí les he dejado unos modelitos que habla un poquito acerca de lo que es el fenómeno. Este sistema que se puede comprar. Lo que yo lo veo tan chiquito que la verdad no me ha dado interés. Quiero hacer mejor algo con las estructuras, ¿no? En estos videos que les puse, les he puesto un poco acerca de qué es el método de la longitud efectiva, y esta persona empieza a colocar, por ejemplo, ¿esto qué vendría a ser esto que se ve aquí, en este modelito chiquito? Pero sin el cargo. Es una imperfección geométrica, directamente, ¿no? Y aquí, él empieza a quitar los arrastramientos, ¿se dan cuenta? Entonces, quiero que por favor se fijen en los videitos, poniendo carga. ¿Qué pasa con esto? Y ya faltan 8 minutos. Yo creo que la próxima clase podemos hacer la presentación. Bueno, la próxima clase. Entonces, la próxima clase va a arrancar con el modelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué les voy a pedir para la próxima clase? Por favor, vamos a hacer las preparaciones a la hora. Empezamos a la hora. Súper rápido. Porque tenemos que llegar hasta cierto punto avanzado en el modelo. Entonces, yo creo que vamos a arrancar directamente con el modelo. Sí, vamos a arrancar directamente con el modelo en SAP. Y cuando lleguemos al punto que necesito, vamos a hacer la preparación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. La tarde.